En el corazón de Madrid, en una fría y húmeda noche de noviembre, cuando el gélido aire de la capital le calaba los huesos, Carmen Vega se encontraba inmersa en su propio mundo de dorado aislamiento. Era jueves y el lujoso El Palacio Real, en el encantador barrio de Salamanca, le dio la bienvenida a su elegante figura en su mesa habitual como un trono desde el que contemplaba el mundo. Carmen, a sus 32 años, era la personificación del éxito, una magnate española de la alta costura cuyo imperio de la moda ascendía a la asombrosa cifra de 2.000 millones de euros. Esa noche, envuelta en un exquisito vestido de Palomo Spain valorado en tan solo 8.000 euros, debería haberse sentido en la cima del mundo. Pero una extraña y persistente sensación de vacío la carcomía por dentro, una melancolía silenciosa que ni siquiera el exquisito aroma a jamón ibérico podía disipar. Sus dedos se deslizaban distraídamente por la pantalla del móvil mientras su mente vagaba entre cifras y tendencias del mercado, sin conectar nunca realmente con el presente. Fuera de las imponentes puertas de roble del restaurante, el contraste era brutal y agudo como la brisa otoñal. Lucía, una niña de tan solo 10 años, con una figura casi transparente por su delgadez, vaciló, tragándose con dificultad el coraje que parecía desvanecerse con cada soplo de viento. Durante 6 largos meses, las calles de Madrid habían sido su hogar implacable y su ropa sucia y rota el uniforme de su resiliencia. Lucía no había comido en 3 días y el embriagador olor que se escapaba por las rendijas del restaurante, una tentadora mezcla de aceite de oliva caliente y especias intensas, la hacía tambalear. Sus pequeños pulmones luchaban por respirar el aire lleno de promesas de comida, y su estómago gritaba de dolor, conocida por los pocos que la veían como la pequeña rubia. Lucía había sido arrancada de un hogar de acogida que resultó ser más bien una prisión tras intentar, en su inocencia y desesperación, denunciar abusos que el mundo adulto prefería ignorar. Fue una mezcla de hambre y desesperación lo que la empujó, una fuerza mayor que cualquier miedo, y con los hombros encorvados, Lucía finalmente se arrastró hasta el restaurante. El murmullo de voces y el tintineo de los cubiertos la impactaron como una onda sonora, pero apenas los registró. Sus ojos hambrientos recorrieron la sala, pero antes de que pudiera siquiera formular un pensamiento, la imponente figura del maître, un hombre con una mirada que parecía cortar el aire, le bloqueó el paso. Era como una estatua de mármol pulido, con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos, y la forma en que la miraba la hizo sentir aún más pequeña, como un insecto a punto de ser aplastado. Por un momento, el desánimo amenazó con abrumarla, pero entonces sus ojos, llenos de una esperanza casi infantil, se encontraron con los de Carmen, sentada en su mesa en la esquina, y algo encajó. Con la voz quebrada por la debilidad y las manos temblorosas, no solo por el frío, sino por un hambre que hacía tiempo había pasado del dolor al agotamiento, Lucía reunió toda su valentía y le susurró a Carmen: «Señora, por favor, ¿podría darme lo que no se termina?» Carmen, que había estado mirando el frío resplandor de la pantalla de su teléfono, levantó la vista, y fue como si un rayo de luz iluminara la pequeña figura que tenía delante. Allí estaba la chica, diminuta y frágil, con el pelo rubio oscuro enredado, pero que aún revelaba un tono que una vez fue hermoso, y unos ojos azules que eran un abismo de esperanza y miedo. En ese instante, algo indescriptible se rompió en el corazón de la empresaria más despiadada de Madrid. Algo que ni siquiera sabía que aún existía, en un impulso que la sorprendió incluso a ella misma. Carmen, con una dulzura que rara vez reservaba para alguien más que su propio reflejo en el espejo, se inclinó ligeramente hacia adelante. «¿Cómo te llamas, pequeña?», preguntó con una voz más suave que la que jamás había oído ninguno de sus directores de moda. «Lucía», respondió la niña, el nombre sonando como un tímido susurro en el amplio comedor del restaurante. La siguiente pregunta de Carmen fue como un puñetazo en el estómago. «¿Cuándo fue la última vez que comiste?». Lucía, sin dudarlo, pero con una mirada que describía historias de privación, respondió que se había comido un sándwich encontrado en la basura el lunes. Era jueves.
el corazón de Carmen, que creía hecho de acero forjado en millones de euros, se encogió de una manera que nunca había imaginado posible, un dolor agudo e inesperado que la golpeó de lleno en la cara. Sin pensárselo dos veces, Carmen se levantó de su silla. Un suntuoso sillón que parecía parte integral del mobiliario del Palacio Real, y le tendió la mano a Lucía. La chica, inicialmente dubitativa, aceptó el toque suave y sorprendentemente firme de la empresaria. Carmen la condujo a su mesa, sentándola a su lado como si fueran viejas amigas reencontradas. Con un gesto decidido, llamó al camarero, un hombre de porte impecable y bigote recortado con precisión militar, y pidió otro plato para su pequeña invitada y un chocolate caliente. El camarero, acostumbrado a la exclusividad y la distancia de su clientela, protestó, recorriendo con la mirada la ropa raída de Lucía. Pero la mirada de Carmen ya no admitía réplica, una fuerza silenciosa que acallaba cualquier réplica. Mientras Lucía devoraba el jamón, el alimento más delicioso del mundo, sus ojos brillaban con una mezcla de alivio y pura alegría. Cada bocado era un tesoro, y la niña comenzó a desentrañar, entre mordiscos y suspiros de satisfacción, la trama de su corta y dolorosa vida. Sus padres habían fallecido cuando ella tenía apenas 8 años, dejándola a merced de un sistema que la colocó con una familia de acogida. Esta familia, en lugar de brindarle cariño, la explotó embolsándose el dinero del Estado mientras la obligaba a trabajar en casa, negándole la oportunidad de ir a la escuela con regularidad. Con cada palabra, el escenario que Lucía pintaba se volvía más vívido y doloroso, un cruel retrato de la inocencia robada. Lucía continuó su relato, con la voz un poco más fuerte a medida que la comida le reponía las energías. Contó la vez que intentó denunciar el abuso, su esperanza infantil de ser escuchada, que se vio brutalmente aplastada cuando los servicios sociales no creyeron en su palabra, etiquetándola solo como problemática. Y entonces llegó el momento que la dejó helada. 6 meses atrás, el Singer García, uno de los familiares, intentó tocarla de forma extraña. El grito de pánico de Lucía ese día fue el detonante de su huida, y desde entonces las calles de Madrid se han convertido tanto en su refugio como en su prisión. Dormía bajo los fríos pórticos de Atocha o se acurrucaba en el Retiro, buscando cualquier refugio cuando llovía, pero los guardias la ahuyentaban invariablemente. Lo más duro, confesó, no fue el frío que le penetraba el alma, sino la forma en que la miraban, sucia, mala, como si toda esa desgracia fuera, de alguna manera, culpa suya. Carmen, conocida por su impasibilidad, por no haber derramado ni una sola lágrima, ni siquiera en las batallas corporativas más difíciles, ni en las pérdidas personales que la formaron, sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Ese momento fue un punto de inflexión, una emoción desbordante por una niña a la que ni siquiera había conocido hasta hacía unos minutos. Era una emoción cruda, pura, diferente a todo lo que había sentido antes. Con voz entrecortada, le aseguró a Lucía, con una convicción que le salía del alma: no tienes la culpa de nada, Lucía. Solo eres una chica valiente que ha tenido muy mala suerte. Las palabras salieron de sus labios con una sinceridad que la sorprendió incluso a ella misma, resonando en el silencio que se instaló sobre la mesa. Lucía, con la inocencia y la perspicacia que solo poseen los niños que han visto demasiado, alzó sus ojos azules y, con desconcertante sencillez, le preguntó a Carmen: ¿pero por qué estás tan triste? Lo veo en tus ojos, incluso cuando sonríes. La pregunta impactó a Carmen como una flecha certera. En ese momento, la empresaria, que había construido un imperio, se dio cuenta de que, a pesar de tener todo lo que el dinero puede comprar: poder, lujo, reconocimiento, había perdido la capacidad de ver el corazón de las personas, de conectar con la esencia humana, algo que Lucía, incluso en su pobreza, mantenía intacto y vibrante. Ese pequeño ser, con su fragilidad y su verdad, había desnudado el alma del magnate. La decisión de Carmen fue instantánea, un destello de claridad en medio de la neblina de su vacía existencia. No podía. No quería dejar a Lucía allí.
Vayamos a un lugar cálido esta noche, dijo con voz firme y llena de una promesa que sabía que debía cumplir. Te prometo que no te dejaré como todos los demás. Lucía la miró con incredulidad, pero un rayo de esperanza iluminó sus ojos, una calidez que no había sentido en mucho tiempo. Carmen la llevó entonces a su ático en Chamberí, un barrio exclusivo de Madrid. Al entrar en el apartamento, Lucía abrió mucho los ojos y dejó escapar un suspiro. «Es un palacio», exclamó, maravillada por la inmensidad y el lujo del lugar. Dentro del palacio de Carmen, Lucía se dio una ducha caliente, un lujo olvidado que le quitó no solo la suciedad de las calles, sino también parte del peso de su alma, el agua. Corrió, llevándose años de abandono y decepción. Luego se puso la ropa limpia que Carmen le había regalado, incluyendo un suave suéter de cachemira de la propia empresaria, con el que se envolvió en un abrazo reconfortante. Al mirarse en el espejo, la chica apenas se reconocía, limpia, perfumada, parecía otra persona. Carmen, con una sonrisa sincera que no había visto en mucho tiempo, la felicitó. «Estás hermosa, Lucía». Las palabras resonaron en la habitación y por primera vez en mucho tiempo. Lucía se sintió realmente vista, realmente valorada. En la comodidad de la habitación de invitados, que para Lucía era un sueño hecho realidad. Su curiosidad infantil, ahora más apacible, la impulsó a formular una pregunta que reflejaba la vulnerabilidad de su alma. «¿Por qué me ayudas?», preguntó, buscando una respuesta en la mirada de Carmen. La empresaria, sentada delicadamente en el borde de la cama, como si el simple hecho de sentarse pudiera romper el aura de realeza que la rodeaba, respiró hondo. Las palabras que siguieron fueron un arrebato sincero, una confesión que nunca imaginó hacerle a nadie, y mucho menos a una niña que no conocía. «Siempre pensé que el éxito, el dinero, lo era todo. Lucía, que tener un imperio era lo que me definía». Carmen continuó, su voz casi un susurro, como si la verdad que estaba a punto de revelar fuera demasiado íntima, incluso para el silencio de la habitación. «Pero esta noche, viéndote comer ese jamón con tanta alegría, con tanto brillo en los ojos, entendí. Nunca había hecho nada verdaderamente importante en mi vida». La comprensión flotaba en el aire, pesada y liberadora a la vez. Fue una epifanía, surgida del encuentro más inesperado. Lucía, a su vez, con la sabiduría que la vida en la calle le había impuesto, le devolvió la lección, un regalo de pureza en medio de tanto dolor. «Y también me enseñaste algo, Carmen, que todavía hay gente buena en el mundo». Esas palabras sencillas y directas impactaron a Carmen, reavivando una llama casi olvidada en su interior. Pero la tranquilidad de esa noche de superación se vio brutalmente interrumpida a las 3 de la madrugada. Carmen se despertó sobresaltada por un ruido sutil. Una grieta en el silencio que sonó como un grito en su mente. Su corazón se aceleró y una oleada de pánico la invadió. Se levantó de la cama con el cuerpo alerta y corrió a la habitación de invitados. La escena que apareció ante sus ojos la hizo sentir como si el mundo se hubiera derrumbado. La cama de Lucía estaba vacía. La lujosa manta estaba despeinada, la almohada aún tenía la huella de la cabeza de la niña, pero el espacio donde debería haber estado, ahora frío y vacío, era un abismo de desesperación para Carmen. A Carmen se le hizo un nudo en la garganta. Llamó a Lucía con voz ronca, pero no hubo respuesta. La desesperación la impulsó a registrar el apartamento, cada rincón de aquel palacio que Lucía tanto había admirado. En la oficina, sobre el escritorio de caoba, un papel arrugado, escrito con una caligrafía infantil pero decidida, selló el miedo más profundo de Carmen. Era una nota de Lucía. Breve y dolorosa. «Traigo problemas. La gente como yo no puede estar en lugares bonitos. Gracias por la cena más deliciosa de mi vida». Carmen sintió que el mundo se derrumbaba una vez más, el peso de aquella despedida autoimpuesta la aplastaba. Sin pensarlo, se puso los zapatos y fue en busca de Lucía por las frías y silenciosas calles de Madrid. Carmen llamó a la policía. Las 6 de la mañana, cuando el gris amanecer de Madrid apenas comenzaba a iluminar el cielo,
Su voz se entrecortaba por el cansancio y la angustia, y el teléfono le pesaba en la mano. Al otro lado de la línea, el jefe de policía, con un tono que mezclaba rutina y cierta resignación, le informó de que esto era habitual. Estos niños de la calle no confían en nadie, señora Vega. Van y vienen, es su ciclo, dijo como si fuera un hecho natural, inmutable y sin solución. Pero Carmen sabía la verdad, una verdad que la impactó con la fuerza de un rayo. Lucía no había huido porque no confiara, sino porque se sentía indigna de tanta bondad, tanto consuelo, tanta calidez humana. La herida del rechazo y el abandono era más profunda que el hambre o el frío. En ese momento, de pie en medio de su suntuosa sala, con el sol asomando tímidamente por las ventanas que Lucía había llamado su palacio, Carmen tomó la decisión más importante de su vida. No sería una decisión de negocios, no. Implicaría cifras millonarias ni estrategias de marketing, sino una promesa que se hizo a sí misma y a esa pequeña y vulnerable alma que la había tocado de forma tan inesperada. No se rendiría, no aceptaría la dimisión de la policía, encontraría a Lucía y, más que eso, le demostraría que merecía todo el amor del mundo, que la bondad existía y que ella era digna de cada una de ellas. Era un compromiso que iba más allá de cualquier contrato, sellado no en papel, sino en su alma recién despertada. Durante los 4 días siguientes, la vida de Carmen Vega, la magnate de la alta costura, dio un vuelco total, como un vendaval que arranca las raíces de un árbol centenario. La búsqueda de Lucía se convirtió en su única prioridad, absorbiendo cada minuto de su día y cada pensamiento. Reuniones millonarias se cancelaron sin dudarlo, importantes desfiles de moda se pospusieron y sus directores quedaron perplejos ante el cambio radical de actitud. Contrató a los mejores investigadores privados de Madrid, cada uno con una reputación casi mítica por encontrar lo que parecía irremediablemente perdido, y movilizó una pequeña fortuna para esta cacería humana. No era solo una búsqueda, era una cruzada personal, una redención. Madrid, la ciudad que antes solo había sido el telón de fondo de su éxito, se convirtió en el tablero de ajedrez de su obsesión. Carmen colocó carteles con la foto de Lucía en cada esquina, cada plaza, cada estación de metro, cada callejón. Las imágenes de la niña, algunas tomadas subrepticiamente por sus investigadores en las pocas horas en que la pequeña rubia se dejó fotografiar, eran ahora el faro de su esperanza. Su asistente personal, una mujer metódica y extremadamente eficiente. Acostumbrada a la frialdad profesional de Carmen, se quedó atónita, pero fue increíblemente servicial, transmitiéndole cada nueva pista, cada llamada, cada información que pudiera conducir al paradero de la niña. La ciudad de Madrid, con sus millones de habitantes, parecía haberse encogido bajo los incansables pies de Carmen. Cada callejón, cada plaza escondida, cada refugio improvisado bajo puentes o viaductos era registrado con tenaz esperanza. No solo envió a sus investigadores, ella misma salió al campo, disfrazándose, mimetizándose con la multitud de una forma que nunca antes había imaginado posible para alguien de su estatus. Sus ojos, que antes brillaban con la frialdad de los números y las estrategias, ahora reflejaban una determinación febril, escrutando cada rostro infantil, cada figura encorvada por el frío, en busca de ese mechón de pelo rubio y esos ojos azules que la habían transformado. Dormir era un lujo que no se permitía. Y la comida era solo el combustible que necesitaba para seguir adelante. Al 5.º día de su incansable búsqueda, cuando el desánimo empezaba a apoderarse de las pocas horas de descanso que se permitía, una llamada de uno de los investigadores, un ex policía conocido por su tenacidad como un sabueso, le brindó un rayo de esperanza. Había recibido un informe de una anciana que vendía flores cerca de la estación de Atocha, la misma donde Lucía había confesado dormir. La mujer, con el rostro marcado por la edad y la vida, pero con una mirada amable, describió a una niña pequeña y rubia con un brillo triste en los ojos que había intentado vender unos dibujos hechos en papel viejo a cambio de un trozo de pan. La descripción era vaga, pero para Carmen fue una señal, un faro en la oscuridad.
Carmen voló a la estación de Atocha. El olor a diésel y a pan recién hecho se mezclaba en el aire gélido. Encontró a la florista, una señora llamada Pilar, que vendía ramos sencillos y coloridos, casi un oasis en medio del bullicio de la estación. Pilar, con voz suave y acogedora, confirmó haber visto a la niña, describiéndola con una precisión que solo la observación atenta de alguien que vive en la calle puede lograr. Tiene una mirada que te parte el alma, hija mía, pero dibuja tan bien, parecen ventanas a otro mundo, ¿sabes? Cosas que una niña nunca debería haber visto, dijo Pilar con la mirada fija en un punto lejano, como si reviviera la imagen de la niña. Pilar contaba que Lucía siempre se paraba cerca de la escultura de un oso gigante que se alzaba en la plaza frente a la estación, como buscando refugio y un amigo silencioso en ella. Con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, Carmen se dirigió a la plaza, recorriendo con la mirada cada centímetro del lugar. La esperanza y el miedo luchaban en su interior. Y entonces, allí estaba, acurrucada contra la fría base de la colosal escultura de bronce de un oso, con el hocico pulido por el roce de 1000 manos. Lucía estaba acurrucada, su cabello rubio, ahora aún más enredado y sucio, era casi blanco a la tenue luz de la mañana. Sostenía un pequeño lápiz de color roto y un trozo de papel arrugado, dibujando. El frío parecía haberse aferrado a ella, transformando su pequeña figura en algo aún más frágil y vulnerable. El pecho de Carmen se oprimió con un dolor agudo, y una oleada de alivio y culpa la invadió al mismo tiempo. Era ella, su pequeña Lucía, perdida de nuevo, pero finalmente encontrada. Carmen se acercó lentamente, paso a paso, como si cualquier movimiento repentino pudiera hacer desaparecer a Lucía como un frágil sueño al amanecer. La niña, absorta en su dibujo, no la notó de inmediato. Cuando Carmen finalmente se arrodilló a su lado, el aire pareció vibrar con la tensión de aquel reencuentro. Lucía levantó la vista. Por un instante, el miedo y la desconfianza se apoderaron de ella, una barrera que la vida en la calle había construido. Pero entonces, la mirada de Carmen, llena de una abrumadora mezcla de alivio y amor incondicional, pareció disolver esa barrera. Y una aturdida sensación de reconocimiento iluminó el rostro sucio de la niña. Fue en ese momento que Lucía, sin dudarlo, se arrojó a los brazos de Carmen, un abrazo fuerte que no había recibido de una persona adulta en años, un abrazo que fue el sonido de un alma que finalmente encontró un refugio seguro. Allí, entre el ruido matutino de la estación, bajo la mirada silenciosa del oso de bronce, Carmen sintió que algo se reacomodaba en su interior. Las lágrimas que antes solo llenaban sus ojos ahora fluían libremente, cálidas y purificadoras. Abrazó a Lucía, sintiendo su pequeño cuerpo temblar y los gritos reprimidos de la niña estallar en sollozos desesperados. Las palabras parecían innecesarias en ese momento. La calidez de ese abrazo lo decía todo. Era el final de una búsqueda física y el comienzo de un viaje mucho más grande para ambas. Carmen ya no era solo una magnate de la moda. Era, sobre todo, un ser humano que había encontrado un propósito que el dinero jamás podría comprar. Ese día, Carmen no llevó a Lucía de vuelta a su ático. En cambio, su primera parada fue un pequeño y acogedor café escondido en una calle lateral, donde la niña pudo comer hasta saciarse, sin prisas, pero con la tranquilidad de quien sabe que la comida nunca se acabará. Después, Carmen la llevó a una tienda de ropa infantil, dejando que Lucía eligiera lo que quisiera, observando el brillo en sus ojos al probarse cada prenda. Por la tarde, visitaron un orfanato privado en un barrio tranquilo. Un lugar que Carmen, con su influencia y recursos, ya había elegido. No era un lugar de frialdad burocrática, sino un auténtico hogar de cuidado, con educadores amables y actividades para los niños. Lucía, para sorpresa de Carmen, no dudó en entrar, señal de que quizá la confianza comenzaba a florecer. Carmen y Lucía no se separaron del todo. Carmen se convirtió en una figura constante en la vida de la niña, visitándola
llevándola de paseo y asegurándose de que recibiera la mejor educación y el apoyo que necesitaba. Poco a poco, Lucía floreció, el brillo en sus ojos azules ya no era de miedo, sino de renovada esperanza. ¿Y Carmen? Siguió siendo una magnate de la moda, pero su imperio ahora tenía un nuevo significado, creo. Una fundación en nombre de Lucía dedicada a ayudar a niños de la calle y víctimas de abuso, usando su fortuna e influencia para dar voz a quienes no la tenían. Aquella fría noche de noviembre en el Palacio Real no fue solo el día en que un niño pidió comida. Fue el día en que un alma perdida se encontró a sí misma y un imperio de telas y tendencias se convirtió en un legado de amor y humanidad.